Dijo Jesucristo: yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas, huye. El lobo hace presa de ellas y las dispersa, porque es asalariado y no le interesan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco las ovejas, me conocen a mí, conocen al Padre y yo conozco a mi Padre y doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Esas las tengo que conducir y escuchar. Habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Tengo el poder para darla y el poder para recobrarla. Esa es la orden que he recibido de mi Padre. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versos 11 al 18. Un modelo perfecto de pastor. Notas amables a la palabra de Dios, domingo 21 de abril, año 2024. Nuestro santo para hoy nace en Italia, en el Piamonte italiano, y termina su vida en Inglaterra. Es el santo San Anselmo de Canterbury. Es un monje benedictino del siglo XI y llega a ocupar la sede de Canterbury en Inglaterra como arzobispo. La tradición lo llama el Doctor Magnífico, y se le llama el Doctor Magnífico porque cultivó y profundizó el misterio de Dios, consciente que el camino de la búsqueda de Dios nunca termina, dijo el Papa Benedicto XVI, hablando muy bien de este santo. También se le conoce como el teólogo, el filósofo, el considerado el padre de la escolástica y fundador de la teología escolástica. Es un término para designar un sistema. Es un sistema que se aplica en teología y en filosofía. Por ejemplo, la teología escolástica se distingue de la teología patrística y de la teología positiva. Los escolares distinguían entre teología especulativa, la escolástica, y aplicada a la filosofía. La palabra escolástica designa una división cronológica, es decir, del fin de la época patrística, que es el siglo V, y el principio de la era moderna, que es el año 1450. Ahí tenemos al padre de la teología escolástica, es el fundador de la teología escolástica, doctor de la iglesia, brillante intelectual, y vinculó muy bien la maestría entre fe y razón, teología y filosofía. No es fácil. Fe y razón, teología y filosofía. Hay una obra maravillosa que es del Papa San Juan Pablo II, que se llama así: Fides et Ratio, la fe y la razón. Ahí tenemos este famoso santo intelectual, docto, perfecto, San Anselmo de Canterbury. Un modelo perfecto de pastor. Es lo que nos pide la palabra de Dios hoy, hablar del buen pastor, tener en cuenta qué significa la palabra pastor, que son los sacerdotes que pastorean,
que son consagrados, que tienen los poderes de Dios para servirle a la comunidad. También tenemos los pastores, que son todas aquellas personas que anuncian la palabra, que edifican con su testimonio de vida, que son unos auténticos pastores. Entonces hay que elegir como la frasecita de hoy acerca del buen pastor. Y el buen pastor es una persona que vive su fe a toda prueba. Vamos a dejar esa palabra para hoy domingo. El buen pastor vive su fe a toda prueba. Y me gusta esa frasecita. ¿Por qué? Porque la frasecita abarca todo lo que le puede pasar a una persona como buen pastor, como una excelente pastora, como una catequista brillante, como ese tipo de laicos muy buenos que anuncian la palabra con el testimonio, con la humildad, con la sencillez, con el silencio, y nunca están por allá como sobresaliendo. Esos cumplen con esa regla. El buen pastor vive su fe a toda prueba. ¿Por qué será eso importante? Porque aparecen las tentaciones del pastor. Y el Papa Francisco habla de las tentaciones del pastor. Y las tentaciones del pastor es creerse por encima de los demás. Eso es lo que dice el Papa Francisco, es la más frecuente. El pastor cree que está por encima de la comunidad, que es un título que le dieron honorífico, grande en la vida social, está por encima, es un ejecutivo o es un administrador, dice el Papa Francisco. Esa es una tentación del pastor. Y el pastor tiene una segunda tentación que el Papa Francisco advierte, que no se convierta en administrador, porque es que es pastor, no lo mandaron a administrar. Debe administrar, sí, pero lo que debe destacar es el que es un pastor. Es un pastor. Nadie puede negar que Jesús en la vida, el principio de la vida como un buen pastor, como el modelo de vida del pastor. Y en el Evangelio él dice que él tiene vida para darla en abundancia. Él es el buen pastor. ¿Y por qué lo sabe? Porque conoce a las ovejas y las ovejas lo conocen a él. El buen pastor conoce muy bien a la gente, se unta de la gente, de la comunidad, va donde las familias, saluda con agrado, con alegría, con amor, entra en el mundo de los demás. Ese es el buen pastor. Jesús nos conoce porque Él nos ama, y sin amor no hay conocimiento. Sin amor nunca las ovejas conocerán el verdadero camino. El auténtico pastor entonces pone a prueba su fe. Una fe auténtica que le viene de la gracia del bautismo, y más cercana aún la gracia de la ordenación presbiteral cuando lo consagraron pastor. Razón suficiente para decir que un pastor debe tener una energía y entrega sin límites. Ha de ser valiente, sin avergonzarse de las humillaciones a causa del Evangelio, porque lo van a atacar, lo van a criticar, lo van a sacar, lo van a utilizar. Entonces debe ser muy valiente en el anuncio del Evangelio. El Papa Francisco recomienda a los pastores que sean muy cercanos a la gente, que irradien su vida con la ternura. Dice el Papa, un pastor que le falta la ternura es un señor muy rígido, que bastonea las ovejas. Es ese tipo de pastor que es muy duro con la gente, muy estricto, dice el Papa. Cercanía y ternura es de un buen pastor. Al pastor que no se hace cercano le falta algo, dice el Papa. Y si no es cercano a la gente, y si no se preocupa por ser pastor y estar con la gente, parece un patrón de una hacienda, dice el Papa, pero no un pastor. El pastor que sigue a Jesús termina su día agotado de hacer tanto el bien. El Papa Benedicto XVI insiste en que el buen pastor da la vida por las ovejas,
insiste en la característica esencial del pastor, dar la vida por las ovejas. O sea, eso es algo esencial del pastor. Es decir, no pierde el olor a oveja, diría el Papa Francisco, es un señor humilde, sencillo, entregado, trabajador, no huele a oveja. Dialoga siempre con la gente, sí, ese es un buen pastor. Dialoga con humildad, se acerca muy fácilmente a las personas. Un buen pastor, dice el Papa, también sabe usar bien las redes sociales. No se convierte allí en un personaje de las redes sociales como una popularidad impresionante y salió Jesucristo y quedó fue él en las redes sociales. No, el Papa dice, sabe usar las redes sociales. Un buen pastor tiene gestos de misericordia, sirve siempre a los demás. Un buen pastor está en formación permanente. Es ese tipo de curita, de buen sacerdote que mantiene leyendo, preparándose, madurando, se informa, está atento a lo que está pasando, está en la jugada, es decir, formación permanente del buen pastor. Hemos aprendido una buena lección, un modelo perfecto de pastor. Es el pastor que vive su fe a toda prueba. Querido Jesús de Nazaret, gracias por la buena enseñanza en el día de hoy. Para los que somos pastores, para los que colaboran en las parroquias, para los que le sirven a Dios en el mundo como pastores y comunicadores de su palabra, que no fallemos en eso, de ser esos pastores que vivimos la fe a toda prueba. La bendición de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, permanezca para siempre. Amén. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.